Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. La verdad que ver tantos compañeros interesados en estos temas de salud, para nosotros, desde el Observatorio de Salud de los Trabajadores, es muy importante porque da muestra de que lo urgente que es el salario, lo urgente que es mantener los puestos de trabajo, es la prioridad que están teniendo los sindicatos y muchas veces la salud pasa a un segundo término. Y es un enemigo silencioso que camina al lado nuestro en los gremios y muchas veces cuando ya los tenemos enfrente es tarde. Por eso agradezco el interés, la participación de todos y cada uno de ustedes, de todos y cada uno de los gremios, de los delegados, del interés por la salud de los trabajadores. El Observatorio de Salud de los Trabajadores es un espacio que se gesta desde la intervención, desde el ámbito gremial y el académico. Por eso también quiero agradecer especialmente al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, porque me parece grato ver trabajadores dentro de la universidad. Eso da muestra que la cultura del trabajo en este ámbito también puede seguir creciendo. Realmente, no solamente al decano, sino tenemos que agradecer profundamente a la Secretaría de Extensión Universitaria, acá la tenemos a Florencia, que es la que está a cargo de la Secretaría, porque es el espacio también que se vincula con el observatorio y nos da la posibilidad día a día de ir creciendo. Basta ver el número de concurrentes que tenemos como para que se pueda tomar magnitud y pueda tener dimensión de lo que es tratar temas de salud, precisamente temas de salud en el ámbito laboral. Como le decía, el observatorio es una organización que fue gestada entre gremios, charlando, tomando unos mates y viendo que todos teníamos la misma problemática, que necesitábamos tener un ámbito, un espacio donde podamos discutir temas de salud laboral. Y realmente a través de esas reuniones que teníamos en distintos bares se fue gestando y en septiembre del 2015 logramos conformarlo. Y fue tomando forma y fue creciendo de una manera increíble. Por eso agradezco a cada gremio la participación en el día de hoy. Como presidente del observatorio me llena de satisfacción ver la cantidad de personas que tienen interés por este tema. Hoy vamos a dar apertura al curso que decidió el observatorio llevar adelante de intervención sindical en salud, trabajo y prevención. La jornada anterior hicimos la presentación del diccionario y a partir de hoy vamos a ir cruzando distintos temas en el ámbito de salud y trabajo y prevención, obviamente, en cada último viernes de cada mes hasta el último mes. Vamos a pasar por distintos temas, vamos a tratar marcos normativos, vamos a ver comité mixto, vamos a ver ergonomía. Como siempre digo, el observatorio no tiene una valija de soluciones, pero sí tiene la posibilidad de brindar estrategias de intervención para con los gremios y para con los trabajadores. Como subsecretaria de Extensión, junto con Jorge, apoyamos estos procesos y los vehiculizamos. La extensión universitaria nace y es más pujante durante la reforma universitaria, que este año cumple 100 años. Es una arista principal de la reforma universitaria y esta reforma es hija de los procesos emancipatorios, obreros y campesinos de América Latina. Creemos que la universidad tiene que contribuir a los procesos de organización y de autonomía de los sectores populares. Por esta razón, digamos, organizamos y participamos de estos espacios. Va a ser muy breve mi intervención porque tiene que ver un poco con contextualizar desde la universidad la realización de estos cursos. Pensamos que es preciso fundar una ecología de saberes, un uso contrahegemónico de la universidad. Creemos que la ciencia se debe proponer desde una postura antagónica a la monocultura, sino que debemos integrar las luchas de todos los sectores, de lo popular,
del movimiento feminista, de lo académico, de lo obrero, de lo indígena y de lo campesino. Desde ese lugar, las luchas en las universidades se deben radicalizar, porque son un blanco, ¿no? Las universidades son un blanco del neoliberalismo. No solo por el interés de mercantilizar la educación y la educación superior y que deje de ser un derecho, sino para constituirlo como espacios de resistencia, digamos, como un núcleo duro donde se puedan encontrar estos claustros y también se puedan encontrar los movimientos sociales, los movimientos gremiales y los movimientos feministas. Desde ese lugar pensamos que cuanto más agresivo es el capitalismo, el racismo y el colonialismo y el heteropatriarcado, más fuerte se tiene que hacer nuestra resistencia y más integrada debe ser. Desde ese lugar les queremos dar la bienvenida a construir no una universidad, sino una pluriversidad, ¿no? Nos atrevemos a inaugurar este neologismo que en realidad lo inaugura Buenaventura Sousa Santos cuando habla en la CRES este año, en los 100 años de la Reforma. Él propone esto, ¿no? Inaugurar una pluriversidad, no una universidad única, sino garantizar de que la universidad sea subversiva, que la universidad sea el núcleo duro de estas luchas y este espacio de encuentro. Desde ese lugar les quería dar las bienvenidas en nombre de la Secretaría de Extensión Universitaria, bueno, de mi compañero que me da este espacio, Jorge Cohen, y de la Facultad de Ciencias Médicas, que aloja las 3 carreras, fonobiología, enfermería y medicina. Les quería dar las bienvenidas, agradecer al Espacio Intersindical de Salud de los Trabajadores y el Observatorio de Salud de los Trabajadores y a todos los asistentes que disfrutemos este camino. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo la verdad es que estos cursos cuando tienen tanta gente se vuelven complicados porque la idea de estos cursos es que sean muy participativos precisamente para que la gente pueda participar. Por lo menos los que están en esta sala también entonces debemos aprovechar en el caso de la intervención mía y también la de los compañeros cuando hay alguna pregunta, ustedes cortan, cuando hay alguna objeción, ustedes la plantean, cuando, bueno, cortamos hacer una cosa dialogal. Yo sé que no es difícil, por lo menos los muchachos de la otra sala lo podrían hacer tirando un avioncito, no sé, de alguna manera. Bueno, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a trabajar en el día de hoy? Es básicamente los derechos esenciales de los trabajadores y trabajadoras en esta materia. Es un enfoque de la salud y la seguridad del trabajo diametralmente opuesto a cierto enfoque oficialista sobre el tema, en el cual este es un tema como técnico, como jurídico, etcétera, que además es un tema básicamente en el esquema actual que tenemos en la Argentina de ganar plata. Existen desde hace muchos años una institución que son las ART, que forman parte del sector financiero, que en este tiempo algunos modestos participantes de las ART se han vuelto dentro de los 50 millonarios más importantes de la Argentina, de acuerdo a la revista Forbes, y permanentemente este enfoque, repito, contradictorio con nuestro enfoque, es el enfoque del sector financiero, la hegemonía del sector financiero, que además ideológicamente tiene una serie de, ya los compañeros del espacio de Buenos Aires que tienen acceso a un proyecto de ley de prevención que se está discutiendo y que se va a incorporar al Senado, es muy interesante porque el proyecto no tiene mecanismos reales de participación y por algo es. Nosotros tenemos que tener una concepción que sea radicalmente opuesta. Y para eso tenemos que saber cuáles son esos derechos y deberes. Dale. Entonces, ¿ahí qué dice? Ajá. Ah, no, eso no importa. El siguiente. Bueno, entonces, el primero de estos derechos... Pancho, más cerca del micrófono. Ok. El primero de estos derechos, hay un trípode,
un triángulo de derechos. Esto sería mejor si tuviera un pizarrón, pero un triángulo de derechos. El primer derecho, que es la base de todo y que es bastante difícil, es el derecho a conocer, el derecho de información, que va ligado también a la formación de los trabajadores. El derecho de información, este derecho de información es básico porque el resto de toda la estructura de derechos que proponemos y que existe en la legislación internacional del trabajo y que existe en esta forma de ver la higiene y la seguridad, la salud de los trabajadores, etc. La base de todo es este derecho a conocer, este derecho de información. Como dice un amigo mío, el que no sabe es como el que no ve, dicen los muchachos. Entonces, si nosotros no sabemos, estamos condenados. Por eso la importancia de este tipo de cursos, por eso que una de las funciones básicas del observatorio es brindar información y que ustedes sean elemento multiplicador de esta información con el resto de los compañeros, con otros delegados, y no solo con los otros delegados, sino con las bases, etc. Entonces, este derecho a conocer tiene un aspecto individual de cada trabajador tiene que conocer cuáles son las condiciones a las que se los somete, cuáles son los elementos que tiene que utilizar dentro de este mundo de la salud y la seguridad, cuáles son los mecanismos regulatorios, etcétera, etcétera. Entonces, este tiene un aspecto individual, pero también es fundamental el aspecto colectivo. Todos estos derechos tienen aspectos individuales muy importantes para cada trabajador y aspectos colectivos. En el aspecto colectivo, ¿por qué es tan importante el aspecto colectivo? Bueno, no a los maestros, pero si usted es un trabajador químico y le dice, mire, usted está trabajando con, y entonces le van a decir ácido ribonucleico, etcétera, 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 normalmente el trabajador le resulta difícil, a pesar de que técnicamente esté preparado, conocer la realidad de esos elementos con los que está trabajando. Entonces, para eso necesita el trabajador tener el apoyo colectivo, organizarse y investigar colectivamente de qué se trata. Por eso es que es muy importante el papel que tiene el sindicato, la obra social, las organizaciones de trabajadores en defensa de la salud y la seguridad, etc. Entonces, repito, la ley, una ley que quiera desarrollar efectivamente esta concepción, tiene un aspecto, repito, individual y un aspecto colectivo. El segundo de los derechos esenciales es el derecho a participación. Una vez que yo tengo el conocimiento, tengo que tener la posibilidad de influir, participar, y también la participación tiene un aspecto individual. Cada trabajador debe participar, tiene no solo el derecho, sino la obligación de participar en defensa no solo de su vida, sino de la vida de los compañeros, de la salud de los compañeros. Es decir, es una visión no solo jurídicamente importante, sino también vivencialmente importante. Cada trabajador tiene que ser una especie de militante de la salud. Esto proviene de la época de hace años, cuando empieza todo este movimiento. Los italianos decían, la salud de los trabajadores debe ser obra de los propios trabajadores. Esa es una cosa muy importante. Toda esta concepción proviene de esta idea central. Entonces tenemos el derecho a conocer, el derecho a participar, y el tercero, que es un derecho clave y que es el más complicado de vender en muchas situaciones, que es el derecho de rehusarse a trabajar en condiciones peligrosas o insalubres. Los que tienen una concepción de que todo esto es técnico, etcétera, etcétera, no le dan importancia a este derecho. Pero este derecho es, repito, el vértice, la cumbre de todo este sistema. El trabajador tiene que prepararse, por eso de ahí la necesidad de su conocimiento, etcétera, para decir, voy a defender mi vida, voy a defender a mi salud, y por ende yo, sin que nadie me tenga que asesorar, tengo derecho de rehusarme a trabajar. Esto forma parte básicamente de la defensa de la vida. No puede haber
un elemento tan importante como la defensa de la propia vida y de la vida de nuevo de los compañeros. Y este derecho tiene dos aspectos de nuevo. Un aspecto individual, que Jorge después va a hablar sobre eso, está explícitamente establecido en el artículo 75, desde hace 2 años ha estado restablecido, porque esto estaba en la ley de contrato de trabajo original del doctor Centeno. El doctor Centeno era un gran jurista, asesor de sindicatos, etcétera, etcétera. Hizo una ley, la ley de contrato de trabajo, y en esa ley estableció este derecho de rehusarse a trabajar. Como consecuencia de todo eso, el doctor Centeno fue asesinado, fue secuestrado y asesinado, y por muchos años se eliminó de nuestra ley de contrato de trabajo, esta norma, que hace un par de años, afortunadamente, fue reestablecida en el artículo 75. De manera que, sobre todo para las maestras que les gusta tomar nota, etcétera, etcétera, es muy importante que vean el artículo 75 de la ley de contrato de trabajo. Este, repito, es un derecho individual del trabajador, personal del trabajador, defendiendo su vida, su salud y la de los compañeros. Y el aspecto colectivo de este derecho de rehusarse a trabajar, que también es sumamente importante, porque una cosa es rehusarse individualmente a trabajar o en un pequeño grupo, y otra cosa es hacerlo en forma colectiva como clase, en una visión de clase. Y el derecho de rehusarse a trabajar en condiciones peligrosas o insalubres colectivo, ¿cómo se llama? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿De dónde viene? La huelga. Esta gente sabe de todo. Es el derecho de huelga, constitucionalmente establecido, así como se tienen que leer el artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, tienen que leerse el artículo 14 bis de la Constitución, que establece el derecho de huelga, como seguramente ustedes que son delegados lo conocen perfectamente. Pero es importante tenerlo a mano, cuando mandemos las cosas por internet, vamos a tener que hacer un pequeño acopio de esas normas para que todos los delegados la tengan a mano. Entonces, estos son los 3 derechos fundamentales, la base, los esenciales dentro de este esquema en concreto. ¿Por dónde ando? Ajá, me perdí. Ajá, y este ahora es ley de prevención. Ok. Sobre este tema de la ley de prevención, que es un tema central, la ley que tenemos ahora es muy antigua. No solo muy antigua por la cantidad de años, sino muy antigua porque no está al tanto de los avances que sobre todo la legislación internacional ha tenido en esta materia. La base de la legislación internacional, esta es la ley vigente de la época de Rubén San Sebastián, de la época de una dictadura militar. Entonces, cuando en la Cámara de Diputados y en el Senado se reformó, se hizo una ley complementaria de la ley de ART, los trabajadores, los representantes de los trabajadores dijeron: la ART está para cuando ya se produjo el accidente. Y sin embargo, nuestra legislación, y en eso tenían razón, está muy atrasada en esta materia de prevención, de promoción de la salud. Y siempre es preferible prevenir que curar en esta materia y en cualquier otra materia. De hecho, entonces, los trabajadores plantearon, un grupo de trabajadores por lo menos, planteó la necesidad de reformar esta ley, y esa ley, en mi modestísimo punto de vista, nefasta, complementaria de las ART, de la cual también hoy tenemos que hablar y ponernos al día, dice que tiene que la Secretaría, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, tiene que presentar un proyecto de ley de prevención. De acuerdo a los más importantes avances técnicos, dice, de acuerdo a la legislación internacional, etc. Ya los compañeros que han manejado la propuesta van a detallar
en qué estamos en eso, que no es precisamente lo que estamos pensando en la necesidad de poner al día y de incorporar esta idea de participación en el corazón de todos de estos mecanismos. De hecho, entonces, ustedes saben que esta ley, de la cual Jorge va a hablar con más precisión y con más detenimiento, esta ley establece una serie de mecanismos tendentes sobre todo a evitar que los trabajadores puedan reclamar en caso de accidente o enfermedad. Los trabajadores entonces van a tener que pasar por una serie, como dirían los romanos, de horcas caudinas. Los trabajadores van a tener que pasar, antes de poder demandar en el caso de accidente o enfermedad, por unas comisiones médicas que son las que van a decidir y que van a estar básicamente formadas por quienes, por los médicos que están dentro de esta concepción ideológica de las ART, de este sector financiero tan productivo que funciona como eje de todo el sistema actualmente vigente. De esta manera, entonces, esta ley, además, tiene un grave problema. Me adelanto y lo digo cortico porque después se va a profundizar sobre el tema. Esta ley le quita a la provincia la facultad de dirimir la materia de accidentes y enfermedades, quitándosela y llevándolo a la jurisdicción nacional. Y no solo le quita a la provincia, sino que también le quita prácticamente al Poder Judicial, rompiendo un elemento fundamental dentro del esquema de los derechos que tienen todos los trabajadores y no trabajadores, todos los argentinos, que se llama la tutela judicial efectiva. Va a haber unas comisiones médicas que van a ser una especie de filtro, siempre tendente a evitar que se paguen los accidentes y enfermedades y las indemnizaciones que correspondan. ¿Para qué? Para mejorar, aumentar todavía más las inmensas ganancias que tiene este sector financiero de las ART. Sobre esto los compañeros van a entrar. Y entonces yo creo que esta es la idea de la ley de prevención. La normativa internacional en esta materia, dale un... ¿Vos podés darle, Jorge? Ah, no. Gracias, Florencia. Entonces, el primer conjunto de normas internacionales que tendría que basarse en esta ley son una serie de normas muy importantes. Ustedes van a tener este material, no podemos entrar físicamente, pero es básicamente toda una normativa que es por la Constitución Nacional desde el siglo pasado, parte del más alto nivel, incluso más alto que el nivel constitucional o el nivel más alto de la normativa jurídica. La normativa jurídica, para ser muy breve, tiene una serie de escalas, donde hay una norma que prima sobre la norma inferior. Normalmente, tradicionalmente, era la Constitución Nacional, pero así como hay un proceso de globalización, un proceso de mundialización, de hegemonía del capital financiero, también tenemos un proceso muy interesante de mundialización de derechos, por el cual a nivel internacional se sancionan una serie de normas que ustedes tienen acá, que establecen convenios internacionales, una serie de derechos, entre los cuales están los derechos básicos, los derechos esenciales que soportan todo el esquema jurídico que nosotros estamos proponiendo y que está vigente en Argentina, que no es una suposición de un grupo de juristas o de sindicalistas, etcétera, etcétera, sino que forma parte desde la reforma constitucional del más alto nivel jurídico del país. Básicamente, repito, nosotros tenemos que tener claro que todo esto está tendiendo a defender el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física, no solo física, sino también mental, los elementos psicosociales, etcétera, etcétera. Que Florencia, enseñale a Jorge que es capaz de aprender y todo hacer así. Bueno. Sí, querida.
Perdón, hay una breve cuestión tecnológica. Para la gente que está en la sala de consejo, pueden hacer preguntas, tanto ustedes como los compañeros que están en la otra sala, simplemente levantando la mano y se transmite hacia aquí el interrogante, para que sepan que, bueno, que estamos conectados y que pueden participar aunque estemos en otra sala. Eso nada más. Ah, muy bien, Florencia, excelente. Qué nivel tecnológico, muy bien. Un aplauso para Florencia, para así la gente. Ok, entonces, además de todas estas normas internacionales del más alto nivel, nosotros tenemos una serie de normas, yo creo que acá se los puse, que es muy importante hacer uso de ellas, que son las normas internacionales del trabajo. Y la verdad es que es una cantidad de información sobre este tema que es súper importante. Si ustedes entran a una página web que se llama www.ilo, no es que la gente de la OIT no sabe que ILO se escribe con H, pero ILO, International Labour Organization.org. Ahí se van a encontrar todas las normativas internacionales del trabajo, pero también se van a encontrar una cosa muy interesante, una serie de normas técnicas, etcétera, y se van a encontrar, aunque está ahora hace un tiempo que no está actualizado, pero tiene muchísima información, una enciclopedia de salud y seguridad del trabajo. Todo delegado, todo trabajador interesado en el tema tiene que tener acceso a esta página web y a esta información que obviamente se baja gratuitamente, pero que es de una gran importancia, no solo cuando uno tiene un caso concreto, sino ir leyéndola poco a poco, forma parte de ese proceso, de lo que hablamos cuando empezamos, del derecho a conocer, que tiene que ir de la mano del derecho a formarnos, que también es una responsabilidad propia de cada delegado y de cada trabajador. Entonces, yo recomiendo mucho ir a la página web ilo.org, porque ahí vamos a encontrar muchísimo material. Y dentro de ese material, y también le pido que tomen nota de esto, vamos a encontrar un convenio internacional que debería ser la base de la ley de prevención, que no lo es, que es el convenio de la OIT número 155, de salud y seguridad del trabajo. Este convenio tiene, la base de este convenio son los 3 derechos esenciales con el que empezamos esta charla. Pero además, ese derecho dice, esos 3 derechos deben formar parte de lo que el convenio 155 llama una política nacional coherente en materia de salud y la seguridad del trabajo, que debe ser realizada con participación de los trabajadores y también de los empleadores. Yo siempre recuerdo un caso que me contaba un amigo ecuatoriano cuando estamos en estos problemas. Había una empresa ecuatoriana que fabricaba guantes de goma, etc., ¿no? Entonces ellos le ponían talco a los guantes como parte del proceso productivo. El dueño de la fábrica dijo, yo voy a ahorrar el talco porque pasa un arroyo y hay una agua muy límpida y hay una arena muy blanca, entonces le voy a poner esa arena que es sílice. Resulta que empezó a ponerle arena a los guantes, los trabajadores empezaron a usar arena, una arena muy blanca, era hasta una cosa bonita desde el punto de vista físico. Bueno, resulta que el primero que se murió de silicosis fue el dueño de la fábrica. Muerto. Y eso es permanente. A veces los grandes ejecutivos, los directores, los CEOs creen que ellos no tienen nada que ver con esto, que esto es una cosa de los trabajadores. Y sin embargo, todos los trabajadores como seres humanos, y ellos también, aunque a veces lo ignoran completamente, también realizan una labor productiva. Y anécdotas como esa son muchas, pero lo esencial, repito, es que la gente se dé cuenta de la necesidad básica de todo esto, de la participación.
Dale una cuestión, Jorge. Ah, muy bien. Ok, entonces, esta idea de participación, y esto vamos a hacer cortito porque si no los compañeros van a tener poco tiempo, va en contra del fetichismo de la técnica. ¿Qué es esto del fetichismo de la técnica? Ustedes lo van a encontrar un poquito más desarrollado en la ponencia. El fetichismo de la técnica, todo se resuelve con elementos técnicos, todo se resuelve a través de establecer unas reglas técnicas, y este fetichismo de la técnica lleva a que muchos ingenieros, médicos, abogados, etcétera, etcétera, crean que con esto solo se resuelven las cosas, y en realidad no es ese el mecanismo para resolverlo. Lo segundo que está de la mano es el fetichismo de la ley, es decir, creer que cambiando la ley vamos a cambiar las relaciones y vamos a cambiar y vamos a proteger la vida y la salud. Eso no quiere decir que la ley no sea importante, doctor Gastón, es importante, sí, tienen que seguir trabajando en una ley sobre esto, pero no creamos que la ley es una varita mágica que nos va a resolver las cosas si no va acompañada con una participación. Esta ley tiene que ser acompañada, pechada, peleada, trabajada por el conjunto cada vez mayor de trabajadores. Y el tercero, que ya algo les había dicho, la participación va en contra de la idea de privatización y de lucro que predomina en nuestro esquema fundamental. Entonces, de acá me salto lo del fetichismo de la técnica, que ustedes lo van a tener, y me salto lo del fetichismo. ¿Pasamos? Sí, me falto también lo del fetichismo de la ley, que ustedes lo van a tener, y también de la idea de lucro y del sector financiero, y el beneficio del sector financiero va a ser el eje y que está relacionado, como ustedes ven, con lo anterior. Entonces, este esquema privado deja en manos del sector financiero hegemónico no solamente la reparación de los accidentes y enfermedades, sino todo el sistema. Todo el sistema está armado en beneficio de las ART. Los riesgos del trabajo, en este esquema de mercantilización, acá hay un elemento que es muy importante. Nosotros tenemos que tener nuestra propia terminología, tenemos que tener el propio significado. Cuando se habla de riesgos, normalmente estamos hablando de una cosa que está hecha para que las empresas de seguro o las ART, etcétera, etcétera, lo tomen como un elemento dentro de este esquema para, de esa manera, resolver el problema. No lo toman como un derecho de los trabajadores, lo toman como un negocio a través. Entonces nosotros no tenemos que usar los términos que parte de la doctrina usa, como por ejemplo esa idea de riesgos, en la cual la doctrina latinoamericana ha avanzado bastante en dejar claro. Y el segundo elemento es que los accidentes y enfermedades no son infortunios. Algunas leyes llaman infortunios, algunos tratados, etcétera, etcétera, se llaman de los infortunios. Bueno, amigas y amigos, esto es un verdadero disparate. Los trabajadores, las trabajadoras no se accidentan y no se mueren por una falta de fortuna, por una mala fortuna. Se mueren y se accidentan por las condiciones a las que son sometidos, por la falta de una mínima y coherente defensa de su vida y de su salud dentro de un modelo, dentro de un sistema que no toma en cuenta esto. Entonces nosotros tenemos que estar claros, erradiquemos de nuestro vocabulario esa idea de el riesgo privatizado por las compañías de seguro, el infortunio que es porque pobre trabajo. Yo no niego que también uno puede tener mala suerte, meter la pata, etcétera, etcétera, pero la causa real de los accidentes y enfermedades no es la falta de buena suerte que tiene el trabajador, como implica utilización. Tenemos que erradicar, pues, y tenemos que empezar nosotros a trabajar y a organizar nuestro propio vocabulario en esta materia,
sobre la base de todo este trabajo científico que ha hecho. En la página web de la OIT van a encontrar algunas cosas, no todas, pero sí esta idea de participación. Entonces, bueno, la participación de los trabajadores es también considerada una de las bases fundamentales de la ergonomía. Es una palabra que es clave, ergonomía. ¿Qué es eso de la ergonomía? Esta palabra tan clave. Bueno, hay una concepción de la ergonomía que es también pegada al fetichismo de la tecnología. Hay un ergónomo, un tipo que sabe mucho, que va a resolver todos los problemas que hay en tu puesto de trabajo. Pero una concepción de la ergonomía actual, una concepción de la ergonomía, dice que la base de la ergonomía es la participación. Nadie conoce del puesto de trabajo más que el propio trabajador. La sociología del trabajo de España sobre todo y de otros países dice que esto es apoderarse del saber obrero. No solo para la ergonomía, no solo para que no haya accidentes y enfermedades, también para que haya un funcionamiento más correcto, más productivo de la propia empresa. De manera de que esta es la base de todo el esquema. A mí me llamó la atención, lo comentaba con Gastón, que todo el proyecto que yo manejé, que ahora hay uno nuevo, de la superintendencia, no mencionaba la palabra ergonomía ni una sola vez, lo cual demuestra el atraso. Pero es muy importante. La ergonomía tampoco es una cosa, para el ergónomo que funciona y que es capaz de transmitirlo, es bastante simple. Es adaptar el trabajo al trabajador. Normalmente nosotros hacemos dentro del esquema empresarial lo contrario. El trabajador tiene que adaptarse al trabajo. Y si tiene que trabajar de cualquier manera, postural, etcétera, etcétera, tiene que adaptarse al trabajo. En cambio, la ergonomía consiste en todo lo contrario, que es adaptar el trabajo, las condiciones de trabajo, los ambientes de trabajo, los procesos de trabajo a los trabajadores. Y para eso tenemos que conocer bien a los trabajadores, no solo física, sino también psicológicamente. Bueno, entonces la idea es que se considera como uno de los principales desafíos de la salud y la seguridad del trabajo, fomentar una cooperación activa entre trabajadores y empleadores. ¿Para qué? Para la ergonomía, para adaptar los puestos de trabajo, los sistemas, los procesos de trabajo al trabajador. Ok, los niveles y contenidos de la participación de empleadores y trabajadores son muy variados. Cuando hablamos de participación, tenemos que tener en cuenta que hay una participación vital en todo esto, en la defensa de la salud y la seguridad, que es la participación en el puesto de trabajo. El puesto de trabajo es donde se juega la vida y la enfermedad. Todos los otros sistemas de participación y temas de participación son muy importantes, pero la participación en el puesto de trabajo es decisiva para la defensa de la vida y de la salud. Por eso es que en el puesto de trabajo el actor decisivo de la participación es el trabajador. Pero debería haber, y la ley debería, o por lo menos el proyecto que nosotros vamos a hacer, debería tener una pirámide en el que en todos los puestos de trabajo los trabajadores participan, pero en las fábricas, lugares de trabajo, es decir, en todos los distintos lugares tiene que haber participación en un nivel superior, ya a cargo de los delegados, ustedes son la mayoría delegados, de los representantes de los trabajadores, de los sindicatos, junto, por supuesto, en esto, por eso los comités son mixtos, por eso es la palabra paritario, de par, entre los trabajadores y los empleadores, y a partir de ahí una visión conjunta de defensa de la vida y de la salud. Y este esquema participativo también tiene que llegar, por ejemplo, a que los trabajadores puedan participar en el diseño y en la discusión de la normativa.
que solo puede hacerse, por supuesto, a través de mecanismos más, en esta pirámide más importantes de participación. Entonces, bueno, la idea incluso, ahora que estamos en un mundo tan globalizado, entre comillas, etcétera, etcétera, que haya una participación de los trabajadores a nivel internacional, por lo menos a nivel regional. Y esto ha ocurrido con la creación de ciertos sindicatos internacionales que se han ocupado del tema de la salud y la seguridad. Dale uno más. Vamos, ya creo que falta poco. En cambio, a nivel del puesto de trabajo y centro de trabajo, en las empresas, sobre todo cuando son pequeñas y medianas, tiene lugar una participación directa del trabajador. Bueno, esto debe llevarnos también a la idea de las intervenciones ergonómicas, que más adelante es un punto concreto del programa. Vamos a tener un día completo de ergonomía. Pero es muy importante que esta intervención ergonómica, este avance que haya en el puesto de trabajo, esté regulado y esté sustentado en mecanismos legales. Dale, porque esto vamos a... Bueno, Pancho, ya creo que vamos cerrando. Los factores... bueno, otra de las cosas que echamos mucho de menos, y con esto vamos cerrando, en el proyecto que manejamos, es la ausencia de los factores psicosociales. Cada vez más, desde el punto de vista productivo, antes la fuerza bruta era lo fundamental que aportaba el obrero, hoy cada vez la tecnología es más importante y los riesgos y los factores y los elementos psicosociales tienen un papel cada vez mayor. Y sin embargo, los factores psicosociales están muy ausentes de todo nuestro esquema normativo, pero deben estar muy presentes en el esquema que ustedes adopten y que ustedes vayan desarrollando. Bueno, yo creo que esto como introducción, ustedes van a tener el texto completo, se los van a mandar por internet, y sobre todo me parece importante que ustedes tengan un dossier con todos los textos legales y que participen, sobre todo que tengan una participación activa en la discusión y el diseño de las leyes que estamos desarrollando en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. El viaje es largo, pero valió la pena, porque la verdad que es interesante, importante ver la gente interesada en esta problemática, y vemos que bueno, es a partir del sindicalismo como queremos empezar a cambiar las problemáticas de salud y seguridad en el trabajo. Yo formo parte de un espacio intersindical, bueno, ahora Pablo Borneo les va a contar un poco la historia del espacio intersindical, bueno, donde ustedes conocen a Lilian Capone, que es por ahí nuestra referente. No creo que la podamos suplir hoy, pero vamos a tratar de hacer lo posible, que no se note su ausencia. Ella hoy no pudo estar porque tenía un viaje comprometido. Pero bueno, nosotros le queríamos contar un poco la historia que tuvimos, la pelea que tuvimos a nivel nacional y a nivel provincia de Buenos Aires con la reforma a la ley de riesgo a través del espacio intersindical. Pero me voy a apoyar un poco acá en la brillante exposición del doctor, que lo he leído y hoy tengo la suerte de conocerlo personalmente, sobre lo que él estaba tratando, que me parecía muy interesante. Porque yo creo que la reforma laboral en Argentina pasa por un eje central de salud, ¿no? Siempre que se habla de reforma laboral, bueno, denunciamos desde ciertos sectores que es una regresión de derechos, pero me parece que la reforma se introdujo a partir de la problemática de la salud laboral. ¿Por qué digo esto? Porque la primera ley nefasta que sufrió el movimiento obrero fue la ley complementaria de riesgo del trabajo, la 27348. Primero fue un DNU que se dictó cuando el Congreso estaba de receso, que tenía ya media sanción del Senado incluso, si no había ninguna necesidad de urgencia para sacarlo por decreto, sin embargo, se sacó así. ¿Y por qué decimos que pasa por el eje salud? Porque primero fue la ley de RT,
Ahora se está discutiendo en el Senado la ley de ACNET, que es la Agencia de Tecnología de Salud, que también tiene que ver con lo mismo, reducir prestaciones de obras sociales, de prepagas, del hospital público, a los trabajadores, que la mano de obra activa del país es más del 70%. Y ahora la ley de prevención que van a introducir en el Congreso, se promete desde la apertura de sesiones de este año. Todavía no se nos comunicó oficialmente el texto del proyecto, pero nosotros lo tenemos por compañeros abogados que han asesorado a algunos sindicatos. Como dijo el doctor, este proyecto de prevención se originó dentro de lo que se llama el Comité Consultivo Permanente. El Comité Consultivo Permanente es un organismo que creó la Ley de Riesgo del Trabajo de los 90, donde está representado el sector trabajador, el sector empresarial y el gobierno. En este Comité Consultivo Permanente participó la CTA, por ejemplo, en los años 2012, 2013, 2014, cuando se incorporaron las enfermedades profesionales que más litigiosidad generaba, pero ahora no fue invitada la CTA a participar. Yo hablo porque soy abogado de CTA también, además de estar en el espacio intersindical. Intervino un sector muy reducido del sindicalismo, representando a los trabajadores, y por lo cual el proyecto que se aprobó allí no representa para nada lo que le acaba de explicar el doctor, que es esta herramienta esencial que tenemos los trabajadores, que es la participación en las condiciones de trabajo. El proyecto es un proyecto muy breve de 38 artículos que hace una suerte de traspolación de algunos derechos que reconoce el convenio 155, el 187 de OIT que mencionó el doctor recién, pero que se olvida justamente la pata más importante, que es la herramienta que tenemos los trabajadores de transformar nuestra condición de trabajo, que es la participación. Es decir, la participación se deja reducida a un diálogo social, siempre con la venia del representante gremial del sindicato que tiene personería gremial en la actividad. Es decir, solamente eso. No se habla de comité mixto, no se habla de comité paritario, no se habla de delegado de prevención. Cuando sabemos que nuestro país es el único país de la región que no tiene una norma nacional de comité mixto en los lugares de trabajo. Ustedes, la provincia de Santa Fe, fueron pioneros en eso. Nosotros en la provincia de Buenos Aires también se dictó una ley de comité mixto en el empleo público y luego en el empleo privado, pero la verdad que a nivel nacional no hay una ley que permita la creación de estos comités mixtos y de los delegados de prevención. ¿Por qué digo esto? Porque muchos diarios han estado fogoneando la noticia. Ahora con la nueva ley de prevención, los trabajadores van a poder negociar sus condiciones de trabajo. Es mentira, siempre podemos negociar las condiciones de trabajo, va a depender del poder de fuerza que tiene el sindicato para negociar las condiciones laborales. Ahora, si no tenemos una ley que obligue al sector empresarial a constituir estos comités mixtos y a elegir por vías democráticas, directas, a los delegados de prevención en los lugares de trabajo, obviamente que esto no va a funcionar como herramienta, y caemos en lo que decía recién el doctor: el fetichismo de la normativa, el fetichismo de la técnica ya fracasó en nuestro país. En nuestro país tenemos esta ley de higiene y seguridad de la década del 70, dictada por una dictadura militar y reglamentada por otra, como dice el doctor Carlos Rodríguez, que está estructurada sobre un modelo que yo llamo que es empresarial represivo. Es decir, el empleador es el único que impone las condiciones laborales. El trabajador, si no tiene poder de choque, poder de fuerza, no las puede modificar. Fíjese con lo que pasa en Capital con los compañeros del subterráneo. Es decir, ustedes saben que parte de la huelga que están llevando a cabo no es solo porque no los dejan sentar a la mesa de paritaria y porque le sacaron la personería gremial. También es por cuestiones laborales. Es porque están denunciando que hay asbesto en los coches de subte, que está prohibido por ley, coches que fueron comprados en España, donde está prohibido esta sustancia. Hay norma penal que penaliza a los empresarios que exponen a los trabajadores a estas cuestiones. Bueno, si esto no es denunciado por un sindicato combativo, en este caso, que puede ir al frente y bancarse todo lo que venga, esto pasa desapercibido. Entonces, si no tienen comité mixto para debatir estos temas, es decir, el trabajador no ha recuperado el poder para negociar sobre sus condiciones laborales, de su propia salud, es el que está expuesto
8 horas o 10 horas al día en los lugares de trabajo. Entonces, esta ley de prevención que se está fogoneando de los medios de comunicación como una ley que va a venir a actualizar la legislación argentina para permitir la negociación colectiva de las condiciones laborales, es más de lo mismo. Sigue el modelo de la legislación del sistema empresarial represivo, que el que manda en los lugares de trabajo es el empleador y el trabajador no tiene ni voz ni voto. Nosotros, igual como espacio intersindical, y ahora le voy a dar la palabra a Pablo Borneo, comenzamos la pelea contra la ley de riesgo porque lo primero que se buscó hacer fue cubrir las urgencias del sector de los intermediarios del sistema, que era RT. El único insumo estadístico básico por el cual que se utilizó para la modificación de la ley de riesgo fue un informe de litigiosidad que se fue elaborando en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en donde el único foco que se ponía era en los litigios, cuando sabemos que por ley, la ley de riesgo del trabajo, le asigna como primera obligación a la superintendencia no hacer un estudio de la litigiosidad. Está bien, es válido, lo pueden hacer. En todo caso, lo que tiene que hacer la superintendencia de riesgo del trabajo es controlar las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores, analizar el estado de salud de los trabajadores. Es decir, incluso hasta en gobiernos conservadores sabemos cuáles son los orígenes de nuestro derecho laboral. Cuando Joaquín B. González encomendó a Vialé Macé hacer el informe del estado de la clase obrera en la República Argentina, fue con mira a hacer un código de trabajo. Es decir, cuando Alfredo Palacio iba a ser el impulsor de la ley de jornada, se puso en un buque de la Armada en el Riachuelo a hacer análisis a los trabajadores para ver cuál era el estado de salud y cómo eso dependía de las largas jornadas de trabajo. Entonces, ahora cambió la óptica de análisis. Tenemos como insumo estadístico básico solo la litigiosidad. Es lo que Jorge Cohen, que ustedes lo conocen muy bien, nos ha denominado el apagón estadístico. El único insumo básico estadístico que tenemos hoy de la SRT es la litigiosidad. Vamos a ver siniestralidad. El último dato estadístico actualizado, fehaciente, en la página oficial de la SRT es del 2016, porque los datos que aparecen de siniestralidad del 2017 aparecen con un asterisco que son provisorios. El año pasado se creó un observatorio dentro de la SRT que iba a ser el encargado de producir análisis objetivos sobre las condiciones de trabajo. Bueno, ese observatorio acaba de presentar un informe hace unos meses, que nosotros lo descubrimos hace unos días, en donde hizo una encuesta de hogares solo de 2.308 casos, es decir, un número ínfimo, el 0,023% de los trabajadores que reconoce el sistema. Igual así, ese informe arroja datos alarmantes. Por ejemplo, dice que el 10% de los trabajadores encuestados sufrió un accidente de trabajo. 10% de los trabajadores encuestados sufrió un accidente de trabajo. Si analizamos eso, el sistema reconoce a casi 10 millones de trabajadores formales, sabemos que hay una informalidad alta, pero los formales son 10 millones de trabajadores. Si tomamos este análisis que hizo el propio observatorio de la SRT, vamos a tener que 1 millón de trabajadores son los que se debieran haber accidentado en un año. Bueno, entonces, ¿cuál es la alarmante litigiosidad que nos vendieron las ART, que decían que recibían 104.000, 120.000 juicios por año? Si hay 1 millón de trabajadores que se accidentaron. No es tan alarmante como decían. Otra cosa, el mismo informe de este observatorio dice que solo el 19% de los trabajadores que se accidentó hizo juicio. Lo dice el observatorio de la SRT. Entonces, ese alarmante datos estadísticos que bajaron las ART a través de este informe de litigiosidad para forzar una reforma a la ley de riesgo, que lo único que buscó fue limitar el acceso a la justicia de los trabajadores accidentados, pero no resolvió nada de lo que tenga que ver con las condiciones laborales, se usó como única herramienta que buscaban los operadores de seguro, en donde son, por ejemplo, si leen el libro de los Panama Papers de O'Donnell, van a ver que el empresario argentino que tiene más empresas en el exterior es el dueño de Swiss Medical. Así que bueno, es decir, tan mal no está Swiss Medical RT, por ejemplo, con el sistema de riesgo del trabajo. O las empresas prepagas compraron a RT porque era un negocio deficitario. No es así. Entonces, esa discusión es la que faltó
que nosotros tratamos de visibilizarlo, que sabemos que no es el problema de fondo, porque no es la litigiosidad el problema de fondo. El problema de fondo es el mejoramiento de las condiciones laborales, que tengamos un observatorio, es lo que se propuso desde el espacio. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, y ahora le voy a dar la palabra a Pablo Borneo, cuando nos opusimos a la adhesión de la provincia a la ley de riesgo, presentamos un proyecto de promoción de la salud que tiene estado parlamentario en la provincia de Buenos Aires, pero que lamentablemente todavía no fue sancionado, en donde justamente se buscaba eso, la creación de un observatorio que sea lo más objetivo posible, que sepamos quiénes lo van a integrar, que sean personas de suficiente capacidad. Es decir, el observatorio que creó la SRT no sabemos quién lo integra, no sabemos quién los nombró, es decir, no sabemos qué vinculaciones tienen esta gente que hace los estudios estadísticos. Entonces, las estadísticas que nos presenta la SRT, ¿de dónde llegan a la SRT? Llegan de lo que les informan los estudios jurídicos que defienden en juicio a la SRT. Ese es el base estadística. Reciben una demanda y le informan a la SRT que recibieron una demanda, de qué accidente fue, de qué monto se reclama. Y a los trabajadores, la voz de los trabajadores, ¿cómo llega a la SRT? No llega. Entonces, esta ley de prevención que va a ingresar al Congreso no dice específicamente nada, todo lo deja librado a la reglamentación. Y sabemos el ejercicio deficitario que tiene este gobierno con la reglamentación. No respeta el artículo 99 de la Constitución. Un decreto reglamentario lo dicta el Ejecutivo, no lo dicta el Superintendente de Riesgo del Trabajo, que es el que hoy está reglamentando las normas que salen sobre accidentes de trabajo. El Superintendente de Riesgo del Trabajo es el órgano reglamentario, es quien nos va a decir cómo se van a integrar los comités mixtos. Entonces esto no puede ser, tiene que haber una ley de prevención que integre los comités mixtos, que trate la participación de los trabajadores y que haya una ley que establezca en qué condiciones se va a implementar esto. En la provincia de Buenos Aires pudimos, desde el espacio intersindical, resistir la adhesión de la provincia durante 7 meses y medio, hasta que en diciembre del año pasado la provincia finalmente adhirió a la ley de riesgo. Bueno, yo aplaudo que ustedes todavía están resistiendo y no han adherido a esta norma nefasta, aunque vemos que hay presiones mediáticas desde la SRT y del Gobierno Nacional para que la provincia de Santa Fe adhiera. Nosotros, cuando presentamos el proyecto de promoción de la salud, lo que planteábamos era que antes de cerrar la vía del acceso a la justicia de los trabajadores enfermos, accidentados, se debía resolver el tema de la prevención. Es decir, no podemos dejar de tratar la problemática de las condiciones laborales y después el único sujeto de derecho en nuestro país que no tiene acceso a la justicia es el trabajador. Cualquier persona puede hacer juicio. Es decir, hasta los fondos buitre nos demandaron en Estados Unidos y tuvimos que pagar, como dijo el presidente. Ahora un trabajador no puede hacer juicio. No puede hacer juicio cuando está afectado en sus derechos. Y lo más preocupante, y no quiero seguir abundando del espacio de tiempo, es que en el último memorándum de entendimiento que presentó, el último memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional que presentó el gobierno, me guío de documentos oficiales, ¿no? Yo como para saber la orientación en la reforma laboral que se nos viene. En el punto G del memorándum de entendimiento que se presentó ahora en junio, dice políticas del lado de la oferta. El crecimiento y el aumento de la inversión privada son claves para mejorar los niveles de vida de toda la población argentina. Para lograrlo, necesitamos hacer de Argentina un destino atractivo para empresas locales e internacionales. Es decir, ¿qué nos quiere decir con esto el gobierno? Es decir, que la inversión no está viniendo a Argentina porque indudablemente los costos de los trabajadores argentinos son más altos que Bangladesh. Ahora que Bangladesh lo conocemos, que está en el mapa porque hincha por Argentina, sería bueno recordar que en Bangladesh hace unos años hubo un accidente muy grave que murieron 1000 trabajadoras costureras, ¿no? En las condiciones que trabaja este país. Es decir, lo que tendría que decir en todo caso el gobierno nacional es que para que nosotros seamos competitivos con esa industria textil de primera línea que vende productos en shopping a precio exorbitante, pero que cuando produce paga miseria, tenemos que darle a entender a la gente que el salario mínimo que tenemos tiene que bajar sideralmente. Si no lo bajamos a través del Consejo del Salario, lo bajamos vía devaluación del dólar. Entonces, toda la reforma laboral
está orientada a eso. Y la salud de los trabajadores incide directamente en la tasa de ganancia. Yo cuando escucho a algunos abogados, médicos que dicen, no, en la prevención estamos de acuerdo todos, ¿quién va a querer que existan los accidentes? Sí, es cierto, los empresarios no es que quieren intencionadamente que los trabajadores se accidenten, no, quiero creer que no son tan cínicos. Lo que sí es cierto es que no hay prioridad en la prevención, porque la prevención cuesta, incide directamente en la tasa de ganancia. Entonces, el único factor que puede mejorar la prevención en los lugares de trabajo es la resistencia de los trabajadores, el conocimiento de su propio derecho, la incidencia, la participación y un control férreo por parte del Estado. Un modelo estatal que contemple a la salud no como una mercancía, sino como un derecho básico, inalienable, que es lo que establece nuestra Constitución y los tratados de derechos humanos. Nada más, voy a darle la palabra a mi compañero del caso. Al doctor, por favor. Compañeras y compañeros, es un gusto para mí poder participar en este inicio del curso con tanta presencia de trabajadoras y trabajadores que ocupan cargos gremiales, que son delegados, que son quizás miembros de comités mixtos, y que pienso yo que bueno, si este curso se extiende hasta fin de año, va a ser quizá el más importante que se haya realizado en los últimos tiempos en nuestra ciudad. Yo quería retomar lo que Pancho Iturraspe había iniciado, referente a lo que se trata del deber de seguridad del empleador. Cuando Iturraspe hace referencia a los 3 derechos, hay que remarcar, en primer lugar, yo quiero volver sobre el tema para decir que tanto el derecho a la información, como el derecho a la participación, como el derecho a la resistencia o a rehusarse a trabajar en condiciones inseguras, son derechos que tienen un aspecto individual y un aspecto colectivo. Y yo creo que, sinceramente, pienso que es muy difícil para los trabajadores a veces ejercer estos derechos en forma individual. ¿Cuántos trabajadores individualmente hoy se animan en estas condiciones a reclamar al empleador que tenga un servicio médico mejor, por ejemplo? ¿Cuántos trabajadores hoy se animan individualmente a reclamar que se mejoren las condiciones de trabajo? O la organización alienante del trabajo que muchas veces existe en la administración pública y en los consultorios, en el ámbito privado, que también, porque nosotros estamos muy acostumbrados a creer que los accidentes y las enfermedades del trabajo tienen que ver con las condiciones físicas o ambientales de un establecimiento, y siempre nos imaginamos la industria, y siempre pensamos en la industria como medio en el cual existen la mayor parte de los accidentes. Pero resulta que no es verdad. En el mundo de hoy, las enfermedades psicofísicas están haciendo estragos, y están haciendo estragos no solamente en la industria, también lo hacen en las finanzas, también lo hacen en el comercio, también lo hacen en todos los ámbitos de la vida laboral, y ninguno escapa a este tipo de riesgos. Ninguno escapa a este tipo de riesgos. Por lo tanto, entiendo que el ejercicio colectivo de estos derechos, del derecho a ser informado, del derecho a participar, del derecho a resistir, debe ser quizás el objetivo que deben trazarse hoy las organizaciones sindicales, las organizaciones de derechos humanos. Es decir, porque yo creo que el derecho a prevenir
el derecho a prevenir. Los accidentes y enfermedades no son solamente un problema de los trabajadores, sino un problema del conjunto de la sociedad. Es el conjunto de la sociedad la que está interesada en que los trabajadores no se accidenten. Por lo tanto, retomando este tema, diría que el derecho a rehusarse a trabajar en condiciones inseguras es un derecho humano inalienable. Nadie puede ser obligado a exponer su vida en el trabajo. Nadie puede ser obligado a enfermarse en el trabajo. Sin embargo, esto que parece tan normal y algo que es indiscutible, en el ámbito laboral se ha discutido siempre. Y fíjense hasta qué punto se discute, que hoy volvemos sobre el tema, porque ratificamos hace unos años el convenio 155 y el convenio 187 de la OIT, que como bien estableció, como bien dijo Pancho, establece las condiciones fundamentales, ¿no es cierto?, de la protección y de la prevención del trabajo. Ahora, esto lo tenemos que vincular necesariamente al deber de seguridad del empleador. Porque ¿qué pasó aquí en la República Argentina desde el año 95? Pasó que se pretendió desresponsabilizar al empleador por los accidentes y enfermedades del trabajo. A través de la creación de las ART, a través de esta pseudo privatización de funciones estatales y de la responsabilidad del empleador, se pretendió liberar al empleador del riesgo de tener que afrontar las consecuencias de los juicios por accidente y enfermedades del trabajo. Entonces, de esta manera, invocando que las ART serían una suerte de organismos de seguridad social, lo cual es ridículo si tenemos en cuenta que el seguro social que prevé el artículo 14 bis de la Constitución Nacional se refiere a organismos públicos en el cual deben tener participación los interesados. El seguro social como tal no existe en nuestro país. Existen funciones propias del seguro social que las tiene el ANSES, que las tiene el PAMI, en fin, que las tienen diversos organismos. Pero resulta que en materia de accidentes de enfermedades del trabajo, el monopolio del llamado, digamos, de lo que se pretende que sea el seguro social, que no lo es, lo tienen las ART, entidades privadas, entidades monopólicas, entidades que dependen de gran capital financiero. Obviamente que el interés de estas entidades no pasa por la prevención, sino que pasa por el abaratamiento máximo, digamos, del costo. En definitiva, el abaratamiento de las indemnizaciones. Ya la ley 24.557 ya hizo lo suyo, estableciendo, digamos, un mecanismo de cálculo de las indemnizaciones que significa lisa y llanamente limitar el derecho de los trabajadores a una justa indemnización. Pero no vamos a hablar de eso. Eso será motivo de una próxima clase. Hoy creo que, y se me ha dicho que tengo que hablar fundamentalmente del derecho que tienen los trabajadores a rehusarse a trabajar en condiciones inseguras. Bueno, este derecho, como bien dijo Iturraspe, fue eliminado por la dictadura cívico-militar en el año 76 y se eliminó del artículo 75 de la Ley de Contratos de Trabajo. ¿Qué es el artículo 75 de la Ley de Contratos de Trabajo? Es el artículo que establece el deber de seguridad del empleador. ¿Qué es el deber de seguridad del empleador? Pues bien, el deber de seguridad del empleador es la obligación que tiene el empleador de mantener la integridad, y de proteger, y de asegurar, y de garantizar la integridad psicofísica del trabajador. Como decía un profesor español muy sencillamente, la obligación consiste en que el trabajador regrese sano y salvo a su casa.
O sea que así como entró, así debe salir y así debe volver. Es la integridad psicofísica del trabajador la que está en juego. Ocurre, bueno, que este deber de seguridad pretendió ser limitado, primero por la dictadura cívico-militar y segundo, por el neoliberalismo en plena acción, allá por el 1995, que estableció que en el caso de que se hubiera violado las normas protectorias de la salud y la seguridad de los trabajadores, que en ese caso debía aplicarse, o la responsabilidad del empleador solamente debía referirse a las indemnizaciones previstas por la Ley 24.557, es decir, por la Ley de Riesgos del Trabajo. En una palabra, además de las injusticias que contiene la Ley de Riesgos del Trabajo, que llevó a que sea la ley más vapuleada en la historia de nuestro país, con un montón de declaraciones de inconstitucionalidad. Nosotros iniciamos todo este proceso, los abogados laboralistas, allá por el año 95, cuando se sancionó la ley. Pero bueno, quiero decir que se limitó el deber de seguridad, que es un deber ilimitado, incondicionado. Es una obligación de resultado. Nosotros los abogados, bueno, generalmente diferenciamos entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Obligaciones de medio son aquellas en las cuales yo me comprometo a hacer lo posible para que ese resultado dañoso no ocurra. Pero las obligaciones de resultado son aquellas que imponen, en donde la persona obligada se compromete a garantizar un resultado determinado, es decir, que el trabajador vuelva sano y salvo a su casa. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos eliminás el derecho del trabajador a rehusarse a trabajar en condiciones inseguras, simplemente lo único que queda es la posibilidad de reclamar. Y si se quiere, la posibilidad de reclamar individualmente, cosa absolutamente imposible en la mayor parte de los casos. Lo que pretende el neoliberalismo es que el trabajador esté solo y aislado frente a la patronal. Y que si tiene que hacer algún reclamo, se lo pida a la patronal. Si tiene que hacer un reclamo, que lo haga. Bueno, el artículo 1032 del actual Código Civil y Comercial de la Nación prevé que una parte puede suspender su propio cumplimiento en cualquier contrato si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. Esto aplicado al derecho laboral implica que en el caso de la afectación del deber de seguridad existen tres posibilidades para el trabajador individual o para los trabajadores en sentido colectivo. La existencia de un peligro inminente y grave para su vida o su salud. En esta circunstancia no hace falta intimar previamente a la empresa, sino que la gravedad del riesgo obliga a tomar la medida en forma inmediata, rehusarse a trabajar, no puede seguir trabajando, no se le puede imponer que intime previamente. Segundo, cuando el organismo de aplicación, el ministerio, hubiese declarado la insalubridad del lugar de trabajo y el empleador no realizara los trabajos o proporcionara los elementos de seguridad que dicha autoridad establezca. Obviamente, si se declaró en insalubridad y el empleador no hace absolutamente nada para cumplir con la decisión del ministerio, el trabajador tiene todo el derecho del mundo a negarse a seguir trabajando. Y en tercer lugar, cuando hay un incumplimiento de las normas específicas de la seguridad en el trabajo, cuando hay evidentes violaciones a las normas de seguridad, el trabajador puede intimar al empleador a que rectifique inmediatamente su conducta y en su caso, si el empleador se niega, puede rehusarse a trabajar. Pero quiero hacer una última referencia al ejercicio colectivo de estos derechos. El ejercicio colectivo de estos derechos puede estar a cargo de las propias organizaciones sindicales, puede estar a cargo de las comisiones internas,
puede estar a cargo de los cuerpos delegados, pero también puede estar a cargo de un comité de salud y seguridad en el trabajo. Porque este comité de salud y seguridad en el trabajo, de alguna manera, obligatorio de nuestra provincia, normativiza el derecho de participación de los trabajadores como miembros de esos comités. Y en algunos casos, empresas hasta 49 trabajadores inclusive, un delegado de prevención, es decir, un delegado de los trabajadores va a ejercer estos derechos que están establecidos para estos comités. Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque el comité puede resolver más allá de la confusión en la redacción de la ley de comités mixtos. Esta confusión fue producto de la intervención de organizaciones empresarias para tratar de que la ley fuera limitada al máximo posible, pero no obstante esa confusión, yo sostengo que el inciso K y el inciso L del artículo 6 de la ley 12.913, que el inciso L dice, peticionar a la autoridad, entre los derechos del comité mixto, peticionar a la autoridad de aplicación su intervención en los casos en que considere necesario y comunicarle inmediatamente la disposición o autorización de la paralización de las tareas en caso de peligro grave e inminente para la salud o vida de los o las trabajadoras. Es evidente que en el Senado de la provincia hubo legisladores que actuaron como voceros de los intereses empresarios y pretendieron eliminar o limitar este derecho. No obstante, esta redacción, bastante confusa, al referirse a la facultad de peticionar a la autoridad de aplicación, se establece como una de las atribuciones del comité del delegado de salud y seguridad la posibilidad de decidir la paralización de las tareas cuando existe un peligro grave e inminente para la salud o vida de los trabajadores, con la aclaración de que esa decisión de paralizar debe ser comunicada en forma inmediata al Ministerio de Trabajo de la provincia, hacia la autoridad de aplicación. Yo creo que esta es la interpretación correcta, contextual de estas normas. La facultad del Ministerio de ordenar la paralización inmediata del trabajo o tarea en caso de riesgo grave o inminente puede ser ejercida a pedido de cualquiera de los representantes de los trabajadores en el comité, pero ello no excluye la posibilidad de que el propio comité en pleno pueda disponer por sí dicha paralización, por cuanto ella no está supeditada a la autorización previa del Ministerio de Trabajo. Pero además, creo que esta interpretación es la única posible, porque es la que garantiza el ejercicio del derecho individual y colectivo de los trabajadores, ejercido en este caso a través del comité mixto o del delegado de prevención, a rehusar la prestación de tareas conforme al nuevo texto del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo referente al deber de seguridad y al texto de los convenios 155 y 187 de la Organización Internacional del Trabajo. Considero que esto también es un capítulo más de la lucha de los trabajadores por la garantía de los derechos humanos laborales, por la necesidad de preservar su integridad psicofísica, porque la van a necesitar frente al tremendo embate que está llevando a cabo el neoliberalismo en nuestro país, por su propia defensa, por su propia autodefensa y en función de los intereses históricos de la clase trabajadora. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. ¿Se escucha? Antes que nada, felicitarlos por la altísima adhesión a la jornada. Particularmente no sabía que eran compañeros delegadas, con lo cual tiene mayor valor las exposiciones, porque les sirve como recurso, insumo para las prácticas habituales contra el enemigo del pueblo, que es el gobierno de Macri, en el marco de criminales y bandidos, que quisieron sacar el 2x1 y a su vez tienen cuentas offshore, capitales extranjeros y piden legitimidad al pueblo argentino, el sacrificio, etcétera, que se da, creo que la gran pelea se da ahora en el puesto de trabajo. Somos los soldados del siglo XXI,
y somos el ejército del movimiento obrero argentino. Utilizo vocabulario bélico porque estamos en guerra con un gobierno, vuelvo a repetir, enemigo de la clase trabajadora. Me toca hacer la breve reseña, felicitar antes a los expositores del espacio intersindical Salud, Participación de los Trabajadores. Que tuvo la valentía de, en medio del contexto neoliberal, realizar un seminario en septiembre del 2016 que contó con la presencia de 60 profesionales de la patria grande, Iberoamérica, América Latina, y un número superior a 700 delegados, que duró 2 días en Buenos Aires y otros 2 días en Mar del Plata, y a propósito porque la primera sede fue en la Universidad de Mar del Plata, y nosotros celebramos esta idea de fundir el interés de estudiantes y trabajadores que pelean por un mundo mejor, que aparentemente en principio parecen mundos dispares, el mundo laboral y el mundo estudiantil, universitario, pero que al final del camino se juntan para construir un mundo mejor. Bueno, no tenemos poco. No, queríamos poner en imágenes algunas de las exposiciones. Bueno. La idea original del espacio intersindical fue desarrollar actividades, compartir con miembros de comité mixto, delegados, comisión interna, militantes, la producción gremial, el conocimiento gremial de los sindicatos, de los referentes. A propósito, quiero decir que a este gobierno lo vamos a vencer los sindicatos, en principio, que es el movimiento obrero. Que es el movimiento obrero unido y organizado, aunque parece una frase trillada, tiene la historia por lo menos de la Revolución Industrial, aunque no se sepa en otro idioma. Y después, por las urgencias de coyuntura, terminó mutando en un espacio militante para tratar de impedir la adhesión de la ley 27.348, que principalmente vulnera el acceso irrestricto a la salud y a la justicia por la creación de las comisiones médicas, que son obligatorias, previas, exclusivas, etc. Y como dijeron, cuenta con el staff de las propias ART, que son 6 quienes tienen el predominio del mercado, lo que se podría denominar el sistema de riesgo nacional. Es el 70%, 6 ART dominan la torta de tasa de retorno, de ganancia, de todo el sistema de riesgo nacional. La historia empezó en diciembre del 2016, cuando apareció el DNU, el 54/16. Después continuó a partir de febrero. No tuvimos la suerte, a nivel nacional se pudo lograr, pero continuamos a librar la buena batalla, como decimos los trabajadores, en Provincia de Buenos Aires, esto es en la legislatura de la Ciudad de La Plata, durante 7 meses, con la idea de poner de alguna manera el manifiesto el malestar del sector obrero, pero también demostrar el poder político, el poder de fuego político que tenemos los trabajadores. Nuestro espacio está conformado por 20 organizaciones sindicales, no es un modelo de gestión, no trae ninguna novedad al movimiento obrero, recupera la mejor parte de la historia, la memoria histórica de los trabajadores. Son 3 centrales, CTA, CGT y la Corriente Federal. Y algunos aportes con respecto a la participación, que sí es un derecho y está incluido en nuestro proyecto de ley, que es la asociación de base de los trabajadores y trabajadoras. En principio nosotros tenemos los referentes, que es la comisión interna, los delegados elegidos soberana y legítimamente, pero nosotros tenemos que lograr formar cuadros políticos en salud. Nunca vamos a formar o a terminar en la condición, en el título de técnico de seguridad e higiene. Esos compañeros son los agentes que forman parte del cuadro orgánico de las empresas y responden a la editorial del Departamento de Recursos Humanos. Nosotros tenemos que formar siempre en el ámbito laboral, en la temática de seguridad e higiene, pero discutiendo a partir de la salud como derecho humano y fundamental. Entonces, la idea que surge de la participación es esta formación continua, multiplicándose permanentemente, para que todos obren en favor de la propia salud, porque es una autodefensa, pero también es un mecanismo de defensa colectivo.
Y lástima que no está el Power, porque queríamos hacer referencia a las posibilidades que tuvo la ley, teniendo en cuenta que no solo es el aspecto declamativo de los trabajadores, sino también las propuestas, que forman parte de la visión y la versión de los hechos, en este caso en materia de salud principalmente. Tuvimos la posibilidad de tener datos propios. Esto es material de los sindicatos, de articularlo a través de una finalidad, objeto, que es nada menos que la promoción de la salud y destacar el criterio preventivo principalmente, porque lo que hay en juego es esta idea de costo-beneficio por parte de las empresas. Quería hacer mención, ya que son delegados, que pueden hacer uso de la herramienta. Por el marco legal vigente, a nosotros sea de la dictadura, como es la ley 19.587, con su decreto reglamentario 351, es cierto, tiene un origen nefasto, pero a nosotros nos sirve como herramienta, instrumento político. Y tenemos principalmente una investigación de campo. Yo soy miembro activo de un comité mixto. Soy de APA, no lo dije, Asociación del Personal Aeronáutico. Quien haya viajado en avión, somos los compañeros que atendemos toda la logística del avión en tierra. Ellos son mis compañeros, ese es parte de nuestro sindicato. Y la investigación de campo cuenta con la posibilidad de poner siempre el lugar de exigencia a la patronal y encontrarle el táctico. Eso también es participación. Y principalmente esta situación, compartirla con los compañeros, socializar la información, para que todos tengamos un mismo vocabulario, como se decía, porque estamos en la misma pelea. Y no sé si quieren anotar, la resolución es la 905/15, que tiene que ver con la posibilidad concreta que es la ampliación de las funciones del médico del servicio médico laboral de la empresa para que conozca los puestos de trabajo. Para cuando hay algún compañero, porque la disputa está ahora centralmente a partir de la modificación, por lo menos en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, a partir de la modificación de la ley, del nuevo articulado de la 27.348, está en disputa en ese territorio, en el servicio médico laboral, si el compañero con daño, con adquisición de alguna patología en el puesto de trabajo, sale por ART o se hace cargo de la obra social, que es otra de las cuestiones que nosotros planteamos en la ley. Cuando se hace cargo de la obra social es gasto del propio sindicato y no es reconocimiento de la enfermedad ni del panorama laboral que cotidianamente propone la patronal. Entonces, la resolución 905 es una resolución de la SRT, 905/15, amplía las funciones del servicio médico laboral y obliga al staff médico de la empresa a recorrer la planta, fabril, el lugar de trabajo, para que tenga un conocimiento de la operativa del modelo productivo de la empresa y a su vez haga un plan preventivo de trabajo. Tácticamente es donde nosotros, como miembros del comité mixto, creo que todos tienen comité mixto, principalmente Santa Fe, que celebramos la aparición a partir del 2008 de la formación y conformación de comité. De manera tal que siempre hay que buscar los agujeros rotos o devolverle de alguna manera en un efecto espejo los agujeros rotos que propone el empresariado. Esto como parte de la experiencia que tenemos en nuestro comité. Y después sí, hacer un gran comité, porque la lucha es continua y tenemos un denominador común que, aparte del enemigo, es los modelos productivos de las empresas. Entonces, tenemos que proponer este mecanismo de defensa que forme parte del vocabulario, pero también de la práctica cotidiana, y que supere a la comisión interna, por supuesto conducida, centralizada, pero que supere a la comisión interna. Tenemos que tener muchos trabajadores, tenemos que construir la correlación de fuerza para ganarle la disputa, que en definitiva es otras formas, que tome esas formas de trabajadores y trabajadoras, porque es otra manera de distribuir la renta que tenemos. Cuando mejoramos un puesto de trabajo, hacemos una intervención ingenieril en un puesto de trabajo, o mejoramos un artículo de un EPP, etc., es dinero que la empresa está invirtiendo a favor de los trabajadores y trabajadoras.
Creo que el observatorio nuclea y da el espacio para que distintas corrientes de trabajo puedan confluir en este espacio, debatir, y principalmente es oportuno poder contar con distintos trabajadores de distintas ramas laborales porque nos hace ver realidades distintas. No es lo mismo el problema que tenga judiciales, el problema que tengan los profesionales en las universidades, los inconvenientes por lo que están atravesando los maestros. Yo antes de venir acá, lamentablemente vengo de un piquete de resistir 22 despidos en la empresa, en una de las empresas que tenemos en el sindicato. Yo pertenezco al Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos. Y esto va a ser, lamentablemente, moneda corriente en estos momentos, estar escuchando todos y cada uno de la larga lista de golpes bajos que nos dan a los gremios. No tenemos que dejar caer en saco roto nada. Los gremios tienen que estar perfectamente conscientes del modelo que tenemos enfrente. Perfectamente conscientes tenemos que ser cuál es la estrategia y la política neoliberal que quiere seguir flagelando al trabajador. Entonces, en este espacio plural de distintas corrientes de trabajo, creo que podemos confluir, focalizándonos en la salud, pero no olvidándonos que tenemos que tener permanentemente la bandera de la resistencia, y como digo yo en mi gremio, yo vivo de asamblea permanente, la lucha sobre los derechos del trabajador, principalmente este derecho que es el de la salud. La salud no es una moneda de cambio, la salud es un derecho adquirido para un bien común y también para los trabajadores. Bueno, le vamos a dar la palabra a los compañeros que están en la otra sala, que no nos vemos pero estamos conectados. Así que ahí va. Ya tenemos la primera pregunta para los panelistas. Hola, buenas tardes. En realidad no es una pregunta, sino quería como una aclaración o comentarles a todos. Pablo Bornet, el compañero Pablo, había dicho de que higiene y seguridad responde a la patronal y a los recursos humanos. Es cierto, debemos reconocer lo que es así, pero no en vano su paso, que es el Sindicato Único de Profesionales de Higiene y Seguridad, que pertenece al observatorio y está trabajando en el observatorio, estamos tratando de cambiar esta realidad. Reconocernos como trabajadores, los profesionales, es un camino muy difícil que lo estamos tratando de hacer en todo el país, así que estamos trabajando codo a codo con los trabajadores porque nos reconocemos trabajadores y creemos que la fuerza y la lucha colectiva es lo que nos va a enriquecer a todos. Eso nada más quería decir. Gracias. Hola, compañera. Te quería responder. Bueno, celebramos la posibilidad de la agrupación, de formalizar la agrupación. Yo lo decía como tradición permanente dentro del organigrama de la empresa. Por supuesto que nunca ponemos en discusión la pericia ni el conocimiento técnico, científico de los agentes de seguridad y higiene, pero sí sabemos que carecen de poder político, tienen mucha experiencia a la hora de valorar técnicamente las cuestiones vinculadas al mundo del trabajo, pero de alguna manera están en el medio sin poder desarrollar un rol político que trate de poner en manifiesto, principalmente en el ámbito del comité estoy hablando, que ponga de manifiesto, ponga en valor la opinión de los trabajadores, que a su vez, por ser paritario, está llevado adelante por los representantes de dicho comité por parte de los trabajadores, pero en definitiva celebramos la posibilidad de la organización sindical de cualquier colectivo. ¿Alguna pregunta acá en la sala, compañeros, compañeras? Adelante, compañero. Sí, no tiene que usar el micrófono para que escuchen. ¿Podés venir? Venite mejor para... Disculpen la... No es desprolijidad, es saber compartir. Buenas noches.
Agarrar los dos, el chiquito también. ¿Se quiere sentar, compañero? No, está bien. Muy amable. Bueno, buenas noches a todos. Le quería preguntar, ya que tenemos la posibilidad de tenerlos por acá, si la CGT ya tomó posición respecto de la ley esta que se está discutiendo de ART, o sus diputados, digamos, dependen directamente de la posición que tomen ellos o de los partidos políticos. ¿Qué se conoce sobre eso en Buenos Aires? Gracias. Bueno, con respecto a la ley, al proyecto de ley de prevención que va a ingresar a la Cámara, bueno, nosotros con el espacio tuvimos reuniones con los diputados de extracción sindical, decimos con Hugo Yasky, obviamente, con Mónica Macha, que fue la senadora de la provincia de Buenos Aires, que se opuso a la adhesión a la ley, también con el presidente, vicepresidente de la Cámara de la Comisión de Trabajo. Bueno, en principio, obviamente, ellos no avalarían este proyecto. Yo no soy abogado ni siquiera de la CGT para hablar en nombre de ellos. Lo que sí digo es que la CGT, algunos gremios de la CGT intervinieron en el Comité Consultivo Permanente y obviamente firmaron este proyecto, así que hay un sector de sindicatos de la CGT que obviamente supongo que lo van a apoyar. Eso se cae de maduro. Obviamente que los sindicatos que están dentro de nuestro espacio intersindical no avalan este proyecto de ley. Obviamente la CGT es muy grande, hay muchos sindicatos y nosotros no tenemos todos los sindicatos representativos en nuestro espacio, pero sabemos que hay muchos dentro de nuestro espacio que para nada avalan este proyecto de prevención y en todo caso se está estudiando la posibilidad de que si hay un cercenamiento a la participación, de ver la posibilidad de trabajar sobre un proyecto estricto de participación de los trabajadores por fuera de este proyecto de prevención, si es que este proyecto no lo prevé. Compañeros de la otra sala, aunque no los veo, ¿alguna pregunta, alguna aclaración? ¿Y de esta sala? Realmente vuelvo a felicitar a todos y a todas por la participación, por tener en cuenta este tema de la salud del trabajador, como trabajadores individuales, como en un colectivo organizado, un sindicato, como miembros y siendo delegados de salud o delegados del gremio, ante cualquier situación es verdaderamente satisfactorio para nosotros tenerlos a ustedes acá entre nosotros. Yo soy del palo gremial y la verdad que para mí haber trabajado en este espacio dentro del ámbito académico, como decimos nosotros los que estamos en los gremios, nos abre mucho la cabeza. Este intercambio que podemos hacer entre el ámbito académico y el ámbito gremial nos da nuevas estrategias y podemos formular nuevas políticas de intervención. Sabemos que la patronal va por una decisión absoluta, que es la rentabilidad de su negocio, pero nosotros los gremios, las organizaciones del ámbito que sea, que nuclee trabajadores, tenemos que tener en claro, como dije al principio cuando hicimos la apertura, lo urgente quizás es el salario y el puesto de trabajo, pero no nos tenemos que olvidar precisamente esto que es tan importante, que es la salud del trabajador. Un trabajador que vuelve, y una trabajadora, ¿no? Obviamente, que vuelve sano a casa, creo que cierra en una familia feliz. Muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes y ya vamos a encontrarnos el próximo viernes último del mes siguiente.